pues se considera que pues prácticamente en la totalidad de los estados de la República se votó mayoritariamente por la propuesta que venía en estos acordeones. Pero vamos a conversar de esto con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros, consejero. Bienvenido. Mario, buen día, un gusto saludarte y a través de ti al auditorio. Decías que en un 100% de los estados se votó mayoritariamente, ganó la propuesta del acordeón. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, sí, es más, pues mucho más evidente, pero en general el efecto del acordeón, pues sí tuvo, un efecto sobre el voto libre y auténtico. Y fue por ello que, como bien lo señalas, 5 consejerías teníamos la opinión de que no se validara la elección. Sin embargo, como también lo señalaste, se validó por 6-5, pero en efecto, además de una serie de irregularidades que se encontraron en casillas, ¿sí? Cierto que estas casillas se bajaron, hay que decirlo, porque hemos querido dar un mensaje claro que hay prácticas que pensábamos ya erradicadas del modelo electoral, del sistema electoral, y que volvieron a resurgir, como es el hecho de que aparezcan boletas sin doblez alguna dentro de las urnas, lo que se conoce como las boletas planchadas, o que vote más del 100% o el 100% del listado nominal, que haya casillas zapato, aquellas en las que se votó por todo el 100% de esa votación fue por una persona o por las que ganaron, porque en este caso pues hay que recordar que no era una boleta un voto, sino que era una boleta y 9 votos en el caso de la Suprema Corte o 5 votos en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces quitamos una serie de prácticas que reaparecieron y que son preocupantes para dar un mensaje claro de que esas prácticas no se deben de realizar. Pero apareció esta nueva modalidad que pues afecta directamente al voto libre y auténtico. Salvaguardar el voto no es nada más contarlo como llegó a la urna, sino que salvaguardar el voto es también velar para que éste se dé en las condiciones de libertad y autenticidad que es el voto, que es un elemento nuclear de la democracia. Estas casillas zapato y donde votó el 100% del listado nominal, que es extraordinario, sobre todo, a ver, en una elección que tuvo muy bajo nivel de participación, digo, un 13% en promedio, que vote todo el listado, sí llama muchísimo la atención, ¿no, Martín? Sí, en efecto, sí, fueron un total de 33 casillas a nivel nacional, pero es grave, o sea, eso ya no ocurría, ¿no? Sí, y eso no ocurría. ¿Fue el modelo, el diseño, la complejidad lo que ayudó a todo esto? No, esos son actores políticos que hacen ese tipo de cosas. Sí, pero me refiero, pues no había representantes del partido, no había ese tipo de cuestiones, pues también los candados que tenemos normalmente, digamos. Sí, por ejemplo, esa tiene que ver con ese tema, por ejemplo, de la no existencia de representantes de partidos políticos. Entonces, en algunos lugares apartados, donde además tampoco había observadores, ocurrieron estas cosas. Muy particularmente esto ocurrió en Chiapas, hay que decir, la mayoría de estas casillas con esta irregularidad o la de que había boletas sin dobleces, ocurrieron en Chiapas, no todas, hay también en otras entidades, pero eso, por ejemplo, el que aparezcan estas prácticas, aunque sea en 1,322 de 84,000 casillas, es grave y fue por eso que esas casillas no se sumaron al cómputo. ¿Las 1,322? Fueron 1,322 en todas en las que bajaron. En total de todas las elecciones, sí, varía, porque fueron 818 en el caso de la Suprema Corte de Justicia, 929 en el caso del Tribunal de Disciplina. Algunas de estas se combinan, por eso el total de casillas que se bajaron por esas irregularidades son 1,322. Pero está el otro tema, el de los acordeones, que como está más complicado todavía, porque no puedes... Es más complejo, es mucho más complejo, pero no queda duda que a la luz ya de los resultados, cuando haces el análisis de cómo quedaron los resultados y los acordeones, pues te das cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia,
en 19,000 casillas, un poco más de 19,000 casillas que representan el 23%, resultaron ganadoras absolutas las 9 candidaturas que aparecían en el acordeón. Y luego, en un 12%, 8 candidaturas de esas de las que quedaron, y en un 11% 7 de las que quedaron, y en otro 15.54 6 de esas candidaturas, que con eso ya tienes mayoría. Si sumas todos estos porcentajes, te da un 61.74% de casillas en donde obtuvieron la mayoría de los votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón, cuando en la cantidad de combinaciones que había, porque eran 64 aspirantes y solo tenías que poner 9, pero además tenías que poner 5 mujeres y 4 hombres, es decir, había otro nivel más. Entonces la cantidad de combinaciones es descomunal, Mario, es de 7.468 millones. El Melate tiene nada más 32.468.436, y mira que atinarle al Melate es difícil. La cantidad de combinaciones que había es tal que es totalmente inexplicable que en el 61.74% de las casillas obtuvieran la mayoría en 6 y 9, si no es a través de una acción pues orquestada. A ver, algunos argumentos van en el sentido de que, bueno, pues es que ¿cuál acordeón? Había muchos acordeones, pero supongo que había uno predominante, Martín. Había uno que fue el que más quejas, se recibieron quejas por estos acordeones, y tenemos hasta ahorita un poco más de 50 quejas, y efectivamente había varios acordeones, pero había uno, el mayoritario, y justo ese es el que refleja estos resultados. Porque sí, efectivamente había varios, pero es que hay que decir una cosa, Mario, es que esos acordeones que se mandaron a hacer y que se distribuyeron de manera masiva eran acordeones ilegales. Eso hay que dejarlo claro. Y así lo dijimos nosotros unos días previos a la jornada electoral. ¿Por qué eran ilegales? Porque estaban prohibidos que ese tipo de propaganda se hiciera por terceros. Y cuando llegaron estas quejas de los acordeones, nosotros fuimos con los y las aspirantes y le dijimos, oye, ¿tú mandaste imprimir esto? No, yo no fui. Todos se deslindaron. Al momento de deslindarse, lo único que queda es decir que esos acordeones fueron producidos y distribuidos masivamente por terceros, y eso es ilegal. Esos terceros pueden ser entes públicos o pueden ser entes privados, pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de que eran ilegales. Entonces, si hubo 5 tipos o 10 tipos, eran ilegales. Escuchaban las declaraciones eran los apuntes que tú podías hacer. De Bernardo Batis, escuchaban las declaraciones en el sentido de que decían, no, pues es que a mí me pareció una gran herramienta, fue una buena ayuda para... No, eso no era una herramienta, ¿verdad?, de ayuda, era otra cosa. Es una cosa orientada a la inducción del voto, y la inducción del voto pues no es algo que preserve el elemento nuclear del voto, que es que sea libre y auténtico. Y además yo no dudo que haya habido quien diga, no, pues a mí sí me gusta este acordeón y lo voy a seguir, pero también el hecho es que hay una acción orquestada, sistemática, y que afecta el voto libre y auténtico. Sí, no sabemos si ni vamos a saber si hubo... ilegales, o sea, hay que partir del hecho de que estos acordeones eran ilegales. Sí, no sabemos tampoco si hubo compra de voto. Es que esa es la complejidad de este instrumento. Es la complejidad. Sí. Por eso es que pues las casillas que bajamos fueron aquellas en donde había una serie de irregularidades específicas como las que ya te conté, pero está también todo este elemento, y es por el que 5 consejerías pues estuvimos por votar la no validez de la elección. Pero bueno, pues es un organismo colegiado, somos 11 y hubo una votación de 6 por validarla y 5 por no hacerlo. Lo que sí queda muy y más que evidente es que hay muchas cosas por corregir para el 2027, ¿no? Para la elección del 2027. Complejo porque pues va a seguir siendo una elección muy compleja por su propia naturaleza, consejero. Muchísimo, por eso yo lo he señalado en varias ocasiones y lo he dicho públicamente en las propias sesiones del Consejo, que pues yo hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo que nos ha costado pues tantas décadas de construcción, porque de ser así se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema.
En ese aspecto coincide con el informe de la OEA, Martín, que ha sido tan criticado por el gobierno federal también. Pues mira, el informe de la OEA, nosotros platicamos con ellos, son gente de un alto nivel técnico y profesional, y el informe de la OEA, o sea, la recomendación que hacen de que no se lleve a otros países, pues bueno, pues eso es una recomendación que ellos tienen porque justo es un organismo regional. Sí, sí, sí. Pero el análisis que hacen de los obstáculos a los que nos enfrentamos, de las cosas que hay que revisar, pues sin duda es un informe muy sólido. Ya, vaya, pues muchas gracias por conversar con el auditorio, y creo que pues entre todos hay que hablar del tema y tratar de perfeccionar esto, consejero. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Mario. Gracias igualmente, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues clarísimo.